Sí, sí, More. De hecho, quisiera un poco enfocar nuevamente a la parte inicial, justamente hablando a nivel del ser humano, ¿no? El ser humano siempre ha tenido miedo a la muerte. De hecho, el hombre primitivo solía pintar escenas de muerte, ¿no? De acuerdo a la parte de la historia y también de la antropología, el hombre de Neandertal fue el primero en tatuar a sus muertos. La razón del tatuaje a los muertos es porque el hombre de Neandertal tenía ya conciencia de que cuando moría su familiar o sus seres queridos, partía pues a otro plano, ¿no? Pero esto es un tema bastante importante porque nos llevaría a pensar las diferentes capas que se dan en las escrituras, ¿no? Hablaríamos de tres tipos de capas para que así se entienda, ¿no? En la capa preexílica no se consideraba una vida después de la muerte. O sea, se creía que el cadáver nada sabe y el cadáver nada conoce, ¿no? Por la razón de que los semitas antiguos todavía no tenían un concepto desarrollado de lo que es la inmortalidad. Si bien es cierto, la cultura ya estaba constante, pero la influencia, me refiero espiritual, religiosa y política, no era tan fuerte en ese momento. Cuando llegan los persas, como continuaba, viene el segundo estrato, ¿no? En el segundo estrato ya hablamos del periodo exílico. El periodo exílico, con la influencia del zoroastrianismo y de estas culturas, es donde ellos comienzan a concebir una vida después de la muerte, ¿no? Por esas razones, como yo comentaba, Daniel y Esquil ya te comienzan a hablar de los que se levantan del polvo, pero este concepto no era conocido en la parte preexílica. Ahora, cuando ya hablamos del retorno y hablamos ya del judaísmo de la época de la Yeshua, ahí ya la cosa cambia, porque no solamente que ellos regresan con la idea persa, sino que en el libro de los Macabeos dice que invadieron los griegos, ¿sí? Y los griegos también influenciaron con su concepto de logos platónico, con el concepto de la inmortalidad del alma. Entonces los contemporáneos del rabino Yeshua y también de Shaul Shaliach o el apóstol Pablo ya vienen con una carga completamente, vamos a llamarla así, de este concepto, ¿no? Ahora, si revisamos a las sectas, ¿qué pensaban las sectas del segundo templo acerca de este tema? Por ejemplo, los saduquitas no creían en este tema en particular. Decía que no hay resurrección, porque lógicamente hay que entenderlos a ellos, que ellos forman parte de la élite de los sacerdotes, ¿correcto? Y lógicamente a ellos no les interesaba una vida después, porque ya habían recibido en esta vida lo que tenían. Pero, por ejemplo, los Perushim, los fariseos, sí tenían este concepto, ¿no? Ahora, los esenios del Qumran también tenían este concepto, pero también el de la reencarnación de los muertos, eso también hay que tenerlo presente. Los herodianos, los judíos de Elefantina, que están en Egipto, también tenían el concepto de una inmortalidad del alma. Entonces, cuando comenzamos a nosotros a revisar todo esto, recordemos que cada personaje, tanto el rabino Yeshua, Pablo, Pedro, todos los demás, son hijos de su tiempo. ¿Qué significa? Que los conceptos que ellos van a tener es lógicamente por una evolución que va a venir de las ideas que ya se han forjado antes, ¿no? Porque tengamos presente, cuando los judíos persas regresan a su territorio, ¿sí? Con la orden de Ciro, los que van a oponer resistencia a esa Torah del sur es la Torah del norte, la Torah samaritana, decir, no, eso no es así. El lugar sagrado no es Jerusalén, es Samaria. Entonces ahí comienza a ver lo que va a ser el conflicto y lo que va a ser, por así decirlo, pues una lucha lógica, ¿no? Sobre primeramente quién tiene la preeminencia, si es Samaria o si es Jerusalén. Entonces, obviamente cada parte con su propia Torah va a contar la versión a su propio criterio. Me refiero a la Torah del norte, la Torah samaritana, y la Torah del sur, la Torah que tenemos ahorita nosotros. Entonces, retomando el concepto de la resurrección, no desde la parte espiritual, porque eso yo se lo dejo a ustedes, sino yo voy por otro ángulo. El concepto de la resurrección es que va a venir, querido More y compañeros, de esta manera. O sea, no es un concepto que cae del cielo, sino que va a tener una evolución en sus diferentes capas, ¿no? Y obviamente en cada capa va a ser mucho más importante, ¿no? Y continuando, por ejemplo, en el tiempo, los padres de la iglesia van a prohibir la creencia en la reencarnación de las almas, porque recordemos que había también el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo justamente pues propugnaba que el cuerpo es la prisión, ¿no? de lo que es la esencia inmortal. Pero vamos a notar justamente que dentro de la religión
católica, así que más adelante, sí se cree mucho en la resurrección de los muertos. De hecho, en el credo católico se comenta la resurrección de los muertos. En los 13 principios de fe del judaísmo del Rambam, como comentaba el compañero Yogi, también se cree en la resurrección de los muertos. Entonces, eso es que nos lleva a configurar nosotros que actualmente pues se cree la doctrina de la resurrección, ¿no? Nadie dice que no, pero entendiendo siempre la esencia, me refiero de la parte antropológica, o sea, ¿por qué el ser humano comienza a cuestionarse qué hay después de la muerte? ¿Cómo estas ideas comienzan a venir en un pueblo que era incipiente en la edad del hierro? Y cómo este pueblo sufre una transformación ideológica cuando entra un imperio mucho más poderoso y absorbe ciertos conceptos, pero ya los hace suyos. Y cómo regresando a su territorio va a decir, bueno, la configuración de nuestra historia es así, así salió Abraham, así Isaac, entonces ahí ya viene un concepto de lo que es la Torah, repito, desde el punto de vista de la academia. No hablo de la parte espiritual, sino estoy hablando de la parte de la academia. Ahora, las preguntas bien delicadas van a ser justamente si la resurrección es física, ¿no? Y de hecho hay un fenómeno llamado la catalepsia, ¿no? En la catalepsia se especula mucho que cuando la persona muere, ¿sí? Pierde sus sentidos vitales, pero la persona es consciente de que la persona se levanta de ese estado de catalepsia. Por eso que muchos investigadores proponen que lo que realmente pasó con Lázaro, Eliezer, fue una catalepsia, ¿no? Pero obviamente, pues acá la cuestión sería, pero un cadáver a los 3 días se descompone. Entonces, esa ya será una cuestión ya más de debate, más de análisis, ¿no? Pero también hay otro concepto muy importante que se adopta en la parte clínica, ¿no? Se dice que la única resurrección, así como tal, en las escrituras, es del rabino Yeshua. Por razón, porque ya se aparece y desaparece en diferentes lados, pasa lugares, pero si analizamos la resurrección, por así decirlo, de la hija de la viuda que se encontró Elías o Eliyahu Hanabi, y también lo que pasó con la hija de Jairo, ¿no? Y también lo que pasó con Eliezer, no fueron resurrecciones en el sentido de la palabra porque no tuvieron un cuerpo transformado que aparecía y desaparecía, sino que solamente fueron reanimaciones. Por eso el académico Ariel Álvarez Valdés dice que esto no son resurrecciones, sino lo correcto son reanimaciones. Pero ahí el tema es que la gente diría, no, pero es que en la Biblia no aparece reanimación. Claro, porque lógicamente el concepto de resurrección está englobando a todos los casos, pero técnicamente hablando, una resurrección sería, por así decirlo, con un cuerpo de gloria que atraviesa paredes, que no envejece, etcétera. Pero Lázaro, la muchacha a la cual el maestro le dijo Talita Kumi, y lo que pasó en la época del Tanaj, todas esas personas al final murieron, no es que sigan existiendo hasta ahorita, murieron siguiendo el proceso de vida de todo ser humano. Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces ahí, profesor, yo quiero dar el aporte un poco de lo que es las capas, ¿no? Y de lo que clínicamente se considera también en la tanatología, ¿no? En la tanatología se habla de la separación del cuerpo con el alma. Entonces, en ese caso es donde en las clínicas se prepara a los familiares del finado o de la finada para que puedan aceptar lo que se llama el duelo. Pero obviamente ahí entra la parte espiritual, donde, por ejemplo, en el catolicismo les dice que va a resucitar, ¿no? En el judaísmo, bueno, ahí lo va a explicar el compañero Yohanan, y pues ya son perspectivas netamente de fe, ¿no? Bueno, ahí querido Morello, hoy voy a hacer un corte para ver si su persona tiene algo más que aumentar o algún compañero desea añadir algo, pero recordando, chicos, que yo estoy enfocándolo no de la parte espiritual, porque ahí está, parece el rey Mijael y Yogi, yo me estoy yendo por otro lado para que el tema sea multidisciplinario. Adelante, querido Morello.